Buenos días, compañeros, amigos, alumnos. Continuamos con el estudio del Tao Te Ching. El día de hoy vamos a estudiar el poema número 33, que se refiere a conocerse a sí mismo. Aquel que conoce a los demás es un erudito. Aquel que se conoce a sí mismo es un sabio. Aquel que conquista a los demás tiene el poder del músculo o la fuerza. Aquel que se conquista a sí mismo es fuerte. Aquel que se haya satisfecho es rico. Aquel que es decidido tiene fuerza de voluntad. Aquel que no pierde su centro perdura. Y aquel que muere pero su poder queda tiene larga vida. Muy bien, pues este poema es muy interesante porque nos habla del autocultivo. Y comenzando con la primera frase que dice: aquel que conoce a los demás es un erudito, ciertamente todo lo que tenga que ver con conocer de la piel hacia afuera nos va a dar conocimiento. Y el conocimiento nos lleva a la erudición. ¿De acuerdo? Aquel que se conoce a sí mismo es un sabio, entonces se refiere a nuestro poder de discernimiento o comprensión. Debemos de distinguir bien esta línea en donde el conocimiento nos lleva a la erudición y la comprensión hacia los fenómenos de la existencia nos lleva a la sabiduría. De acuerdo, en Asia en general y en la cultura taoísta en particular, se le da más cabida a la sabiduría que a la erudición. ¿Por qué? Porque muchas veces, creo que lo podemos constatar, conocemos personas que son unos eruditos en varios temas, son muy inteligentes, pero eso no garantiza su felicidad, su armonía, su tranquilidad. En cambio, las experiencias de la existencia, poco a poco, van de alguna manera decantando nuestra forma de pensar y nos ayudan a comprender precisamente estos fenómenos de la existencia, y eso es lo que nos permite tener tranquilidad, paz, armonía, inclusive en situaciones que para mucha gente son complejas. Cuando nosotros tenemos esa capacidad de comprender qué es lo que está pasando, entonces eso nos brinda tranquilidad. Como por ejemplo en el fenómeno de la muerte, que aquí en Occidente tanto nos golpea, precisamente porque no comprendemos qué es claramente lo que ocurre ante ese fenómeno. Sabemos que la gente pues merma su existencia, deja de existir, pero no tenemos una idea clara hacia dónde va. ¿De acuerdo? Y entonces o no tenemos o ignoramos por algún momento, aunque lo sabemos en muchos sentidos, ignoramos que todos nos vamos a morir o vivimos tratando de no pensar en eso. Entonces cuando este fenómeno llega, pues nos golpea y golpea a nuestros seres queridos. Dice: aquel que se conoce a sí mismo es un sabio. Entonces, el que nosotros vayamos desarrollando esa capacidad de comprender nuestras propias manifestaciones y las manifestaciones de la naturaleza, eso nos va a permitir morar en calma, morar en paz y en armonía. ¿De acuerdo? Dice: aquel que conquista a los demás tiene el poder del músculo o de la fuerza, que aquel que se conquista a sí mismo es en sí fuerte o invencible. Bien, esta parte es muy interesante. Hay un proverbio que dice: puedo vencerte con o sin razón, pero solo puedo convencerte con una razón. Es decir, puedo vencerte porque usaría el poder de la fuerza, del músculo, ¿de acuerdo? Pero solo puedo convencerte con una razón. Y básicamente es eso, ¿de acuerdo? Recordemos esa anécdota del sabio taoísta que nunca había usado su fuerza, es decir, nunca había forzado nada. Y entonces eso lo hacía invencible, ¿de acuerdo? Entonces, la fuerza física tiene límites, la energía no tiene límites, ¿de acuerdo? Entonces, basemos nuestra existencia entonces en el desarrollo y la armonía de la energía. Y no nos referimos nada más a nuestra energía propia, sino a la energía que circunda en el universo. Entonces, imagínense tener la capacidad de conectarnos a esa gran fuente, a esa gran madre. Eso es lo que regularmente logramos con la práctica del Qigong y la práctica de la meditación. Dice: aquel que se haya satisfecho es rico. Creo que uno de los aspectos más complicados a comprender como seres humanos es la codicia. Esta parte de la educación que se nos ha dado de cada vez buscar algo más, algo más, algo más. ¿De acuerdo? Y para eso tenemos historias
varias, ¿no? En la cual mostramos cómo el ser humano y su codicia es en la que le roba su paz espiritual, su tranquilidad, su armonía. Ese deseo de tener siempre más, de ir más adelante, de estar por encima de los demás, de ser en ese sentido, en relación a los demás, mejor, eso es lo que nos roba la tranquilidad. ¿De acuerdo? Entonces, el estar satisfecho nos permite estar tranquilos, nos permite morar en calma. Dice el Tao Te Ching, tenemos que buscar el fruto y no la flor, lo que te nutra y no lo que nutra los sentidos. ¿De acuerdo? Tenemos que descartar nuestras ambiciones, ¿de acuerdo? Y morar en nuestra propia tranquilidad. Y eso, bueno, pues tiene mucho que ver con qué tan codiciosos podemos ser. Desde luego, quizás por instinto buscamos tener algo para comer, un lugar donde cuidarnos, estar a salvo y mantener a los nuestros a salvo, pero de ahí hay gente que emprende carreras pues interminables. Decía por ahí Osho en uno de sus libros, tengo un amigo que decía que iba a dejar de trabajar para dedicarse a su desarrollo espiritual y finalmente se jubiló cuando murió. ¿Por qué? Porque siempre pensaba que pues en su trabajo era indispensable, en su empresa era indispensable y finalmente pues acabó sus días antes de lo que él había planeado. Entonces es muy importante buscar esa tranquilidad a través de reducir la codicia, los deseos, ¿de acuerdo? Y para eso fíjense que es muy importante saber distinguir lo que necesitamos de lo que deseamos. Regularmente lo que necesitamos es algo imprescindible que nos va a ayudar a nutrirnos en algún sentido, ¿de acuerdo? Pero lo que deseamos, bueno, eso puede ser pues abismal, ¿de acuerdo? Dice, aquel que es decidido tiene fuerza de voluntad. Cuando nosotros tenemos una división entre lo que somos y lo que hacemos, cuando no hay coherencia entre lo que decimos, pensamos y hacemos, entonces es cuando la fuerza de voluntad falta. Cuando estas tres cosas van hacia el mismo sentido, no se requieren ni promesas ni juramentos. Es decir, cuando mis pensamientos, mis palabras y acciones van hacia el mismo sentido, hay algo que llamamos integridad. Y entonces difícilmente podemos, en este sentido, divagar o deambular entre las cosas que pensamos, hacemos y decimos. ¿De acuerdo? Y a eso se le llama fuerza de voluntad. Muchas veces la gente que no tiene fuerza de voluntad, no tiene disciplina, considera que estas son muy complicadas, que no están a su alcance o no son tan fáciles de lograr, simplemente porque les falta esta parte de la integridad. ¿De acuerdo? Pero creo que una de las virtudes que uno tiene que aprender a desarrollar es precisamente la autodisciplina. ¿De acuerdo? Y más allá del autocastigo o el forzarnos a hacer algo, es convencernos en todos los sentidos de lo que tenemos que hacer y simplemente hacerlo. ¿De acuerdo? Dice, aquel que no pierde su centro, perdura. Bien, esto es algo muy interesante porque aquí en Occidente esta parte está como mal comprendida. Nosotros decimos, esta persona tiene un carácter muy fuerte, simplemente porque se enoja, porque se emberrincha, porque grita, porque a todos le quiere golpear, porque entre comillas no se deja, ¿de acuerdo? Y creo que es un concepto que tenemos mal planteado. Una persona fuerte es una persona que perdura, que es persistente, que es flexible, que es adaptable. Esas son las personas fuertes. Decía mi maestro que inclusive el róbele, cuando se le acumulan los copitos de nieve, esos copitos tan pequeñitos, en la suma de estos copitos logran romper estas ramas tan fuertes. En cambio, el bambú puede pasar las tormentas y tempestades y vuelve otra vez a su estado natural. Entonces es importante que seamos más bien como el bambú, ¿de acuerdo? Entonces la flexibilidad perdura sobre la rigidez. Dice, aquel que muere pero su poder queda, tiene larga vida. Bien, aquel que muere pero su poder queda. Esto está relacionado
con la percepción que tiene el taoísmo de la existencia. ¿De acuerdo? En resumen, a lo mejor esto que les voy a comentar no va a ser tan fácil de digerir, pero básicamente el camino taoísta o el camino del autodesarrollo a través del taoísmo es lograr un cultivo tal del espíritu que pueda inclusive sobrevivir al fenómeno de la muerte. ¿De acuerdo? Ahí es donde el espíritu trasciende. Pero cuando no tenemos suficiente energía, ¿de acuerdo? Cuando estas tres partes que son energía, esencia y cuerpo no están trabajando en armonía y el espíritu no está suficientemente nutrido, entonces al momento de morir la energía se dispersa y entonces hay que volver a reencarnar. ¿De acuerdo? Entonces a eso se refiere. Habla básicamente de la trascendencia a través del desarrollo espiritual. Aquel que su energía pueda sobrevivir al fenómeno de la muerte, entonces logra precisamente la inmortalidad. ¿De acuerdo? Pues fue un gusto para mí compartirles este poema, espero sus comentarios y continuemos compartiendo el arte del taoísmo. Que tengan muy buen día.